Ya, chiquillas, tenemos materia pendiente, harto que aprender, así que vamos a empezar. Si no hay ninguna duda o consulta, y si alguna duda o consulta aparece entre medio, siempre me la pueden hacer, ¿cierto? Cuando ustedes quieran. Rosa, no tengo idea cuándo termina el curso porque yo solo me meto entre medio cuando me avisan, pero no sé cuántos módulos llevan antes, cuántos módulos llevan después, esa información no la manejo. Esa información, no sé si se la dan cuando empiezan, cuando toman el curso, ahí no tengo conocimiento porque, como les digo, a mí me avisan, ahora vas tú y yo entro y después ya termino y hasta ahí llega mi labor. Ya. Ya, chicas, continuamos con las funciones neurocognitivas, ¿cierto? Tengo muy pegado el computador. Continuamos con las funciones neurocognitivas. Y lo que vamos a ver hoy día son noxias, vamos a ver lenguaje y vamos a ver funciones ejecutivas. ¿Ya? Es harta información, pero como les digo, a veces los nombres son un poquito más complejos que entender en la finalidad en sí. Así que si hay alguna duda o algo que no se está entendiendo, me avisan. Las noxias, ya que esto que suena como se ve difícil de escribir, difícil de pronunciar, es noxia, no es tan difícil. Las noxias son la capacidad que tiene el cerebro para reconocer información previamente aprendida, como puede ser objetos, personas o lugares a través de nuestros sentidos. En este sentido, hay noxias para cada uno de los canales sensitivos y noxias que combinan diferentes canales, ¿ya? Entonces, esto era lo que yo les mencionaba el otro día, que de repente si yo escucho un ladrido, voy a saber que es un perro porque yo ya conozco ese sonido y sé a qué animal es el que lo emite. Cuando avanzamos un poco más, por ejemplo, las personas que son madres, que son mamás, identifican los distintos tipos de llantos que tiene un bebé. Saben cuando un bebé llora de hambre, saben cuando un bebé llora porque está enfermo, ¿cierto? Cuando un bebé llora cuando tiene sueño. Y eso es una anoxia auditiva, ¿ya? Porque solo con la audición, con escucharlo, sabe qué está pasando. Entonces, eso es lo que habla las noxias, que es información aprendida, ¿cierto? Pero a través de nuestros sentidos. Información previamente aprendida, como pueden ser objetos, personas o lugares a través de nuestros sentidos. También, como les mencionaba la otra vez, cuando les decía, por ejemplo, uno va pasando por un lugar y siente un olorcito y puede identificar de qué viene ese olorcito, si es algo que ya ha comido antes o que ya reconoce, por ejemplo, el olor a pancito o el olor a café. Ya son cosas que uno puede sentir a través, identificar a través del olfato. O si a mí me vendan los ojos y me dan a probar una manzana, voy a saber que es una manzana porque es un sabor que ya conozco. Si me dan a sentir el aroma de una naranja, también voy a saber que es una naranja o un cítrico porque son aromas que ya conozco. Ya, entonces todo eso es parte de una noxia, porque es algo que yo aprendí previamente y que ahora puedo identificar. Para esto vamos a tener noxias visuales, que es la capacidad de reconocer de manera visual diversos elementos y atribuirles significados. Por ejemplo, objetos, caras, lugares, colores, etcétera. ¿Ya? Entonces, si a mí alguien me muestra un color, yo sé qué color es porque ya me aprendí los colores antes, porque ya me los enseñaron, y así con distintos objetos que puedo reconocer a través de la visión. Tenemos noxias auditivas, que es la capacidad de reconocer de manera auditiva diversos sonidos, como les decía, como el escuchar ladrar un perro, o como diferenciar los llantos de un bebé, o si hay muchos perros ladrando, yo voy a identificar cuál es el ladrido de mi perro. Eh, eh,
¿Qué más puede ser de forma auditiva? Los distintos sonidos, ¿cierto? Bueno, las sirenas yo no me las sé, pero a veces creo que igual te puedo achuntar un poquito si suena una ambulancia o los bomberos, ¿cierto? O los carabineros. Entonces ahí todo eso serían noxias auditivas porque son sonidos que yo identifico sin necesidad de estar viendo lo que está pasando, solo con escuchar. Tenemos las noxias táctiles, que es la capacidad de reconocer mediante el tacto diversos objetos, texturas, temperaturas, etcétera. Por ejemplo, hace frío, que mi casa igual está helada, eh, si yo tengo los ojos cerrados y, por ejemplo, toco mi teléfono, se siente frío, ¿ya? Y eso, la temperatura lo reconozco a través del tacto. También si toco este objeto, que es mi teléfono, ¿cierto? Puedo saber que es un celular, ¿ya? Porque aquí se sienten las cámaras, acá hay una pantalla, ¿cierto? Y puedo identificar hasta por dónde se carga, que sería por aquí, ¿ya? También, por ejemplo, yo acá tengo mi servilletero, que no tiene servilleta, pero que lo reconozco porque ya lo conozco. Entonces, si yo toco este objeto, quizás si se lo paso a cualquier otra persona, me va a decir un lapicero, un vaso, eh, qué sé yo, pero yo que sé que está en mi casa, ya lo he tocado antes, sé que es un servilletero y lo puedo reconocer sin verlo. Esa sería una anoxia táctil. Estoy reconociendo lo que estoy tocando. Tenemos noxias olfativas, que es la capacidad de reconocer mediante el olfato diversos olores, como les decía, como el aroma de una naranja o un olor desagradable, e incluso un olor descompuesto, cuando hay algo que uno dice, algo se echó a perder. ¿Por qué? Uno sabe cuál es el olor, un olor desagradable o un olor de cuando algo está mal. Tenemos las noxias gustativas, que es la capacidad de reconocer mediante el gusto diversos sabores. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, si a mí me venden los ojos y me dan un pedacito de chocolate, lo voy a reconocer. Si me vendan los ojos y me dan café, también lo voy a reconocer porque es un sabor amargo. Pero acá también dice que hay noxias que combinan diferentes canales. Y cuando dice que combinan diferentes canales, eh, estas se combinan. Las noxias gustativas con las noxias olfativas, porque no sé si alguna ha tenido COVID o tuvo COVID alguna vez. Si se acuerdan qué es lo que pasaba con el COVID, Sí, cuál era como uno de los síntomas, cómo uno identificaba que tenía COVID, o la mayoría de la gente se da cuenta que tenía COVID. por la falta de olores y por la falta de sabores. Aunque el mío fue como atípico porque yo creía que lo que tenía era influenza y porque podía oler las cosas y la Ujú. comida me sabía lo normal, ¿Ya? pero era COVID. Mm, claro, pero Pero una de las principales sí, la la mayoría es la mayoría era principal que las personas característica. perdían como el gusto del olfato. Así como anécdota rapidita, a mí me dio igual, pero cuando ya la gente no estaba tan contagiada, ya en un momento que era más fácil sobrellevarlo. Y me acuerdo que me tomé, justo iba a trabajar, iba en el metro, y en el metro estaban tomando PCR. Todavía estábamos como con hartos casos. Estaban tomando PCR de estos de toma rápida. Y yo me había sentido como afiebrada, y en eso le dije, ¿me lo puedo tomar? Sí, no sé qué. Son 10 minutos. Ya. Una que siempre tiene hambre. Dije, ya, me tomé el PCR y me fui a comer una empanada. Y dije, ¡ay, qué mala esta empanada! No tiene gusto a nada. Era una empanada como de champiñones con crema. Entonces yo decía, bueno, a lo mejor los sabores son muy suaves. Y después me devuelvo a saber el resultado y claro, tenía COVID, entonces por eso no sentía el sabor de la empanada. Y aquí es porque si uno pierde el olfato ayuda mucho a que nosotros podamos sentir los sabores. Entonces, si tenemos alguna condición que nos impide sentir olores, automáticamente vamos a dejar de sentir sabores, excepto sabores muy fuertes, como el picante, el amargo, que se puede seguir sintiendo, pero otros sabores que son más suaves no se perciben porque necesitamos el olfato para sentir el gusto. Entonces aquí sí tendríamos unos canales que son combinados, ¿ya? Lo gustativo con lo olfativo. Y tenemos el esquema corporal, que es la capacidad de reconocer y representar mentalmente el cuerpo como un todo y sus diversas partes
y sus diversas partes. Desarrollo de los movimientos que podemos hacer con cada uno y orientación del cuerpo en el espacio. Entonces yo, sin mirarme, sin mirar un espejo, puedo saber que en este momento me encuentro sentada, que mis rodillas están flectadas, ¿cierto? Que encuentro mis codos en flexión. Y eso es tener conciencia del esquema corporal, saber cómo se encuentra mi cuerpo en el espacio. ¿Ya? Eh, entonces, habla de tener esta conciencia de corporalidad sin estar, de estar viéndome, sin mirarme, sin ver una foto, sino que yo puedo cerrar los ojos y saber que tengo los codos flectados, la rodilla flectada, que tengo enredado un pie en la silla, ¿ya? Eso es reconocimiento del esquema corporal y es porque yo siento cómo está mi cuerpo en el espacio, ¿ya? Por eso es una anoxia, porque estoy sintiendo cómo se encuentra esto. ¿Dudas, consultas hasta aquí? No, señorita. Acuérdense que hoy día tienen la última prueba, les tiene que ir excelente porque la anterior les fue muy bien. Ya. Surge una duda, me lo dice. Miren, dejé todo rayado. ¿En qué se diferencia una anoxia con una apraxia? ¿Cierto? Porque habíamos hablado una clase anteriores sobre las praxias. ¿Qué eran? ¿Qué eran las praxias? ¿Qué eran las Eh, praxias? la capacidad de realizar movimientos voluntarios. La capacidad de realizar movimientos voluntarios. Perfecto. Una praxia, ¿cierto? Es un movimiento que yo aprendo a hacer y que después ya lo hago casi de forma automática porque ya acostumbré a hacerlo. Y la anoxia es algo que yo reconozco a través de los sentidos. ¿En qué se diferencia una praxia con una anoxia? Que la praxia, en el caso de este ejemplo, que es una chaqueta, ¿cierto? Que tenemos una chaqueta aquí, eh, como una praxia, si yo veo una chaqueta, voy a saber qué movimientos tengo que hacer con mi cuerpo para poder colocármela. Una praxia del vestido. Mari, Porque ¿por qué no yo sé empiezas cómo tengo a que mover pagar mis brazos, cómo tengo que su introducirlo arroz? para poder colocarme la chaqueta. ¿Qué pasa en el caso de una anoxia? Voy a saber que es una prenda que se utiliza para el cuerpo, porque yo ya si uso mi anoxia visual, le digo, una chaqueta. Eso se usa cuando hace frío, ¿cierto? Y se usa en la parte de arriba, no es un pantalón. ¿Ya? Entonces, como desde la anoxia yo voy a saber que es una prenda para el cuerpo, para qué parte del cuerpo va, ¿cierto? Cómo para qué sirve, que en este caso sería para protegernos, y aporta abrigo en días fríos. Esa sería la diferencia entre una anoxia, porque esto es conocer, saber, y la praxia es cómo me pongo la chaqueta, cómo la utilizo, y en la anoxia es saber para qué sirve, cómo funciona, cuál es su función. ¿Se entiende? La praxia es la práctica, Sí, como, claro, sí, ¿verdad? claro. Si yo, la praxia es como si me pasan una chaqueta, yo El saber cómo proceso. que va un brazo, después va el otro, que después tengo que juntar los botones, ¿cierto? Y el movimiento que tengo que hacer para juntar los botones. Acabo de romper mi chaqueta, pero no sirvió de ejemplo. Pero es saber cómo los movimientos que tengo que hacer para poder colocármelo. Lo mismo que si me quiero colocar una zapatilla o amarrarme los cordones, ¿cierto? Saber qué movimiento hago y hacerlo de forma alguna vez lo aprendí, o sea, yo alguna vez aprendí a amarrarme los cordones y después yo ya lo hago de forma automática, si algo se me desabrocha, ¿cierto? Se me desamarra, yo le doy una vuelta, tarara, y lo hago. Y no pienso como cuando uno le enseñan a amarrar los cordones, que dice, tiene que dar una vuelta, que dar una guatita, con el otro una orejita, agarro la orejita, la tiro los dos juntas. Eso es cuando uno está aprendiendo. Y eso es cuando uno está aprendiendo la praxis. Cuando uno ya la aprendió, ¡fu! Hago el nudo, ¿cierto? Y la anoxia sería en el mismo caso de los cordones, saber que eso me sirve para que la zapatilla no se me caiga, eh, que esa es la función en la zapatilla, ¿cierto? Y que se usa en los zapatos. ¿Se entiende? ¿Se entiende o quedan dudas?
Sí, se entiende. ¿Sí? Si necesitan otro ejemplo, me avisan. Pero, como todo, cuando algo anda bien, también puede andar mal, ¿cierto? Y como les había dicho en el caso de las praxias, que teníamos las apraxias, cuando había un problema, en un movimiento que ya sabíamos y pierdo o dejo, me pasa algo, ¿cierto? Tengo algún problema, alguna condición que hace que se me olvide estos movimientos que yo ya sabía, es una apraxia. En el caso de las noxias existe la agnosia y la A antes de la palabra significa la falta de, ¿cierto? En las agnosias, una persona no es capaz de reconocer un estímulo previamente aprendido, algo que ya sabía, ya no es capaz de reconocer algo que ya conocía. O sea, por ejemplo, me llega el aroma a café y no es que yo tenga COVID y no pueda sentir aroma, sino que yo puedo sentir los aromas, pero no soy capaz de reconocer ese olor. Y es como, mm, no sé qué es. Yo conozco muy bien el olor a pancito y puedo, no sé, ese olor no lo reconozco, no reconozco el olor a pancito. ¿Ya? Eh, Eso sería una agnosia olfativa y que no sería a causa de, no sería por motivo de una enfermedad. ¿Ya? Eh, Dice, una persona no es capaz de reconocer un estímulo previamente aprendido como un objeto, ¿cierto? Sin tener déficit de percepción, de lenguaje o intelectual, y existen varios tipos de agnosia. Acá tenemos algunos ejemplos. Por ejemplo, si tenemos agnosias visuales, la persona afectada es incapaz de reconocer objetos o estímulos a través de la vista sin que se le presente una lesión visual. Ya no es que yo me saque los lentes, no veo nada y no estoy viendo lo que está al frente, sino que yo puedo estar con los lentes puestos, ver perfectamente bien, pero no soy capaz de reconocer, ¿cierto?, lo que estoy viendo y antes sí lo reconocía. Por ejemplo, los colores. No soy capaz de reconocer un color. Ahí sería una agnosia visual. La agnosia táctil es la imposibilidad de reconocer objetos a través del tacto sin que exista un defecto sensitivo asociado. Ya, por ejemplo, yo les decía que si yo toco el teléfono, mi celular, sé que es mi celular porque lo conozco y ya lo he tocado antes y todo. Pero si yo meto mi mano al bolso, a veces yo busco las llaves y hago así nomás, y con solo tocarlas sé que son mis llaves. Y por ejemplo, si ando con más de un juego de llaves, sé cuáles son las llaves de mi casa y cuáles son las llaves de la casa de mi mamá, por ejemplo. Entonces, porque sin verlo, solo tocando, ya sé que las llaves son diferentes y porque tenemos distintos llaveros. Entonces, eso es una anoxia táctil. Pero si yo hiciera eso mismo y no soy capaz de reconocer las llaves, no sé qué estoy tocando, no cacho qué es, sería una agnosia táctil, porque no soy capaz de reconocer a través del tacto el objeto que estoy tocando. Tenemos las agnosias auditivas, que es un trastorno de percepción que impide a la persona reconocer un sonido o ruido o le impide aprender nuevos estímulos sin que exista una deficiencia de la percepción, el lenguaje o la capacidad intelectual. ¿Ya? Entonces aquí, por ejemplo, como les decía, eh, escucho maullar un gato y digo, ¿qué es ese sonido? Como que no soy capaz de identificar a quién corresponde. Y no es que la persona esté sorda, sino que es un problema desde lo cognitivo, desde la mente, no es un problema desde lo sensorial, no es que justo se tuvo un problema auditivo y dejó de escuchar y por eso no escucha el sonido. Ujú. ¿Se entiende? Sí, señorita. Está muy enredado. ¿Cómo trabajamos los problemas de nocias? Se puede hacer algunas actividades como mostrar varias letras y pedirle a la persona que forme una o varias palabras con ellas.
Mostrar varias versiones de una misma imagen giradas. En este caso, se le pedirá a la persona mayor que busque cuál es la imagen que corresponde con la que vio inicialmente. También se puede generar interferencias visuales para que el reconocimiento de objetos, mostrar un objeto que está debajo de una rejilla de líneas que dificultan su percepción. La persona mayor deberá reconocer de entre varias opciones la que corresponde con la imagen que está detrás de la rejilla. Ya esas son como actividades que se pueden realizar. Y acá hay algunos ejemplos. Por ejemplo, le mostramos a la persona una imagen, tururú, y le podemos mostrar varias letras y que la persona seleccione cuáles son las letras para formar la palabra. Acá otra que se puede hacer, y esta acá dice visual, pero también puede ser táctil, para estimular la anoxia de forma visual y táctil, en un frasco con, puede ser con arroz, con avena, con arena, con porotos, con lentejas, con lo que tengan, meter objetos y, por ejemplo, si queremos estimular las náuseas táctiles, podemos vendarle los ojos a la persona y decir que, por ejemplo, saque la cuchara y que busque entre medio de todas las cosas que hay, encuentre la cuchara. Saque la moneda y que busque la moneda. Saque el perrito de ropa con la pinza de ropa. Ya, busque la llave, busque un botón. ¿Ya? Y si quiero hacerlo de forma visual, le puedo decir, gire el frasco y cuando vea este objeto, tómelo. ¿Ya? Chicas, ¿dudas o consultas hasta aquí? Tengo No, un poco profe. pegado, tengo un poco pegado al computador, no sé si me escuchan. ¿Me escuchan? Señorita, Ujú, y esta función de las noxias del esquema corporal ujú. en, en las agnoxias, ¿en qué tipo de enfermedades en el que dificultaría? ¿En qué tipo de enfermedades puede pasar en una ¿Ah? demencia, por ejemplo? Y puede pasar igual que en las praxias, puede pasar en un accidente cerebrovascular, puede pasar en una demencia, les dije ya, pero de cualquier tipo, de tipo Alzheimer, puede pasar después de un TEC, ya después que una persona tiene un accidente y tiene un golpe fuerte en la cabeza, se puede generar también esta dificultad. Por ejemplo, pasa mucho en las personas con secuela de accidente cerebrovascular que uno le cierra los ojos, le posiciona la mano y le pregunta, ¿en qué posición tiene el brazo? ¿En qué posición tiene la mano? Y no saben responder. Entonces ahí tiene una alteración del esquema corporal. Ah, ya. Ujú. Pasa harto, 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 más de lo que uno cree. ¿Alguna Ya. otra duda? Gracias, Sara. ¿Alguna otra duda o consulta? No. Entonces ahora pasamos al área de lenguaje, chicas. Si nadie más tiene dudas con noxias, vamos con lenguaje. Denme un segundito porque mi computador está muy pegado. Voy a cerrar un poquito la cámara a ver si me ayuda un poco la imagen para poder proyectarlo.
¿Me escuchan ahí? Sí, profe. Sí. Me sale internet inestable. Así que si en algún momento me quedo pegada, no voy a activar la cámara para que no tengamos problemas, pero si en algún momento me quedo pegada o algo, traten de avisarme igual, chicas, así que no se escucha. Oh, está muy pesado este internet. Ya. Tenemos el lenguaje. El lenguaje es la capacidad que tenemos para expresar pensamientos y sentimientos a través de la palabra. Es la herramienta que usamos para comunicarnos y para organizar y transmitir la información que tenemos sobre nosotros y sobre el mundo. El lenguaje y el pensamiento se desarrollan de forma paralela y están íntimamente relacionados, influyéndose recíprocamente. ¿Ya? ¿Por qué? Porque igual uno piensa en el idioma que habla. ¿Ya? Entonces, cuando vamos desarrollando el lenguaje, el pensamiento también se complejiza, porque si ustedes colocan atención, cuando uno está pensando, se está conversando a sí misma y uno está, pero pero esto acá, pero bla, bla, bla. Entonces, el lenguaje y el pensamiento se desarrollan de forma paralela y el lenguaje es un precursor del pensamiento. Dentro del lenguaje vamos a tener distintas áreas, ¿ya? Tenemos la expresión, la comprensión, el vocabulario, la denominación, la fluidez, la discriminación. ¿Me escuchan? Se me fue a negro el computador, no sé si me escuchan. Sí, le escucho. Sí, No se ve, profe. pero se escucha. ¿Se les ve negro la pantalla también? Sí, se ve Sí. negro, Ah, ya. Sí. No, no se dejé todo escucha, rayado. todo feo. Ya. Sí. Rayé mi cuaderno. Ya, quedamos acá. Entonces tenemos la fluidez, la discriminación, la repetición, la escritura, cómo se definen cada una de manera gramaticalmente correcta, ¿ya? Entonces aquí cuando nosotros nos expresamos, hablamos, uno busca que la palabra o la oración, lo que uno va a comentar, tenga sentido, ¿ya? No hablamos así como yo tener malo computador, sino que yo les aviso que el computador está medio malito, ¿cierto? Y o que mi internet está funcionando de forma intermitente y que por eso podemos tener algunos percances. Entonces, uno lo dice de una forma lo más correcto posible de lo que nos han enseñado de la forma de comunicación y que se pueda hacer entendible para todos o para la mayoría. Tenemos la comprensión, que es la capacidad de entender el significado de palabras e ideas. Entonces, cuando yo les estoy hablando, ¿cierto? Ustedes están comprendiendo lo que yo les estoy conversando, les estoy transmitiendo, les estoy comunicando, ¿cierto? Porque ustedes tienen la capacidad de entender lo que significan las palabras de lo que estoy usando, ¿cierto? La idea que estoy comunicando. Entonces, eso es parte de sus habilidades. Ustedes vamos a tener el vocabulario, que es el conocimiento, ¿ya? Y esto hay que saber las palabras, si yo utilizar alguna palabra un poquito más, saber qué significa, ¿cierto? O en algunos casos a veces uno queda con algunas dudas y antiguamente buscábamos en diccionarios, pero hoy en día googleamos todo, ¿cierto? Y buscamos en internet qué significa tal palabra. De hecho, yo siempre converso harto que hay hartas palabras que yo no conozco, lo que significan. Y que he ido aprendiendo ya en una edad más adulta y que igual son palabras conocidas. Pero eso es parte del vocabulario. Tenemos la denominación, es la capacidad de nombrar objetos, personas o hechos, ¿ya? Es como, esto se llama de tal forma. Yo me llamo Francisca. Eh,
Entonces, es de eso habla la denominación, capacidad de nombrar objetos, personas o hechos. Tenemos la fluidez, que es la capacidad para producir de manera rápida y eficaz contenido lingüístico, ¿ya? Aquí a veces cuando uno no conoce tanto, ¿cierto? O a veces cuando uno está un poquito nervioso en lo que quiere comunicar o dirigirse a otra persona, la fluidez falla, ¿cierto? A veces como que uno se traba un poquito, tartamudea un poquito más, o si vemos las personas que cantan o improvisan y que tienen una fluidez increíble, o estas personas como los raperos, no sé si han visto como estas batallas que hacen, son rapidísimos y le ponen una música de fondo y de repente la música es más rápida y más rápido son capaces de improvisar y hablar con fluidez y cantar en este caso, ¿ya? Tenemos la discriminación, que es la capacidad de reconocer, diferenciar e interpretar contenidos relacionados con el lenguaje. Y acá, por ejemplo, cuando uno dice palabras que se escriben, no se escriben igual, el mismo contenido de letra o y yo siempre hablo del ejemplo del hay, ¿cierto? Que tenemos tres tipos de hay, que uno es hay de un lugar, otro es hay de dolor y el otro es hay de haber, ¿cierto? Pero uno, dependiendo de la entonación que le da, uno sabe si la persona está hablando esto, el vaso está ahí. Si yo digo el vaso está ahí, ustedes entienden que yo estoy hablando de un lugar, ¿cierto? Si les digo, ay, mi rodilla, ustedes van a entender que me duele la rodilla. Si yo les digo, eh, hay pancito, entonces van a saber que estoy hablando de a ver, de si tenemos, si existe este pan. Entonces ahí uno hace la discriminación, es una discriminación auditiva, y porque conocemos e interpretamos el sonido de las palabras. Tenemos la repetición, que es la capacidad para producir los mismos sonidos que se escuchan, ¿ya? Y aquí es cuando uno, por ejemplo, le enseña a un niño o a una persona con alguna discapacidad, con alguna dificultad del lenguaje, ¿cierto? Eh, y uno dice, eh, o a un bebé cuando le dice, mamá, y este bebé es tan inteligente que llega un momento que como observa a la persona, ve cómo coloca los labios y es capaz de repetir estas frases, ¿cierto? Y todo se emociona cuando un bebé empieza a hablar o cuando a una persona le cuesta pronunciar la R y uno le dice la lengua va arriba y así puedes pronunciar la R, porque tenemos esta capacidad de repetir y, y ahí uno produce el mismo sonido que el que está escuchando. Tenemos la escritura como capacidad para transformar ideas en símbolos, caracteres o imágenes, ¿ya? Entonces, claro, tenemos la escritura como letra para transformar ideas, símbolos, pero también, claro, habla de símbolos porque la escritura también eh, puede ser llevada a cabo a través del dibujo, ¿cierto? Y como antiguamente que la gente se comunicaba a través de los jeroglíficos y uno puede por ejemplo, aquí este árbol que no se nota, con esta manzana que tampoco se nota, pero la escritura también puede ser un dibujo porque se puede interpretar. O si yo, claro, como les decía en la clase pasada, igual uno como ejemplo, o cuando hablábamos de las praxias visoconstructivas, que uno le dice a la persona dibuje tal cosa y la persona es capaz de eso que escuchó, transformarlo en un dibujo. Y tenemos la lectura, que es la capacidad para interpretar símbolos, caracteres e imágenes y transformarlos en habla, ¿ya? Entonces es lo mismo, si yo hago un dibujito, ustedes van a ser capaces de decir, ah, este dibujo es tal cosa. Entonces aquí ya se puede notar que incluso en el computador no soy buena para el dibujo, pero hay una carita feliz, ¿ya? Y ahí ustedes con ese dibujo son capaces de interpretar que es una carita feliz. ¿Dudas o consultas? ¿Se entiende? ¿Está muy enredado? Sí se va entendiendo. Ya, perfecto. No sé si alguien tiene alguna duda. Por acá no, profe. Muy bien, chicas.
Deme un segundo, chicas. Ya, vamos a la siguiente diapositiva. Parece que el internet ha andado mejor. ¿Cómo estimulamos el lenguaje? Dice, acá son un ejemplo de actividades que se puede decir. Instrucciones. A continuación se muestran oraciones incompletas. Escriba las letras que hacen falta para completarlas. En el caso de la primera, ¿qué letras faltan? De la primera oración. La I, ¿Cuál sigue? La U, Ya. Se me pegó el computador. Ahí vamos, vamos, que se puede. Ah, está pegado. A ver, ahí sí. La U, aquí la la A, A, y aquí la A, otra la vez. A, Muy bien. Entonces, acá uno puede completar la oración, ¿cierto? Y es una forma de estimular el lenguaje. Que la persona sea capaz de leer el texto de igual forma o que pueda reconocer cuáles son las letras que faltan para completar la oración. Y acá abajo habla de hacer algún tipo de adivinanza en donde uno dé la descripción del objeto y que la persona pueda descubrir la adivinanza. ¿Ya? No, se me salió. Ahí va. Acá. Completemos este de acá. Dice, es como como un juego como, yo lo conozco como el bachillerato, pero sé que mucha gente u otras personas lo conocen como el stop, autopencil, y no sé si ustedes lo conocerán con algún otro nombre. nosotros lo conocemos como Tutti Frutti. Mm, ya, hoy día aprendí una nueva forma de cómo se puede llamar, Tutti frutti, sí. tutti frutti. Acá es como el tutti frutti o como el bachillerato o como el stop, de una forma un poquito modificada. Y esto se puede hacer más difícil o más fácil dependiendo de la persona. Entonces, por ejemplo, me dice, con M, algún animal con M.
Mono. Ya. ¿Alguna cosa de madera que empiece con M? Mesa. Excelente. ¿Alguna cosa roja que empiece con M? Mercurio. El planeta. ¿Es rojo? Yo creo que sí. No sé de qué Es color es Marte, es Mercurio. Marte. Ya. Es No Marte. sé. ¿Martes? ¿Marte? Marte, Sí, Marte. Marte parece que es rojo, porque le dicen el planeta rojo, ¿no? planeta Es rojo, Marte, sí. Marte. Ah, son tan inteligentes, se pasa. ¿Alguna comida con M? Manzana, Ya. ¿Alguna marca con M? M&M. Ya. Qué rico. M&M. Ujú. ¿Alguna cosa de metal con M? Metal. Ya. ¿Alguna otra cosa de metal con M aparte de metal? ¿Qué más podría ser? ¿Mancuerdas? Depende. ¿Mancuernas? Sí. Sé de qué son Algunas, las mancuernas, pero bueno, algunas son de metal. como no hago ejercicio voy a salir pillada. Me escribí pésimo. Mancuernas. Ya, ya. Y con la S. ¿Algún animal con S? Sapo. Sapo. ¿Alguna cosa de madera que sea con S? silla, Silla. ¿Alguna cosa roja que sea con S? Sofá. Ya. ¿Alguna comida con S? Sopaipillas. ¡Qué rico! Sopa y pillas. ¿Alguna marca con S? Sony. ¿Alguna cosa de metal con S? Serrucho. Excelente. Serrucho. Ya. Y acá dice, ejemplo, instrucciones, a continuación se muestra una lista de palabras desordenadas de productos que puedes encontrar en el supermercado. Ordene cada palabra. ¿Qué dirá la primera? Plátano. ¿Qué dirá la segunda? Manzana. ¿Qué dirá la última? Jamón. Sequísimas. ¿Ya? Y estas son actividades que uno puede hacer. Y como lo que habíamos hablado en la clase anterior, uno no necesita grandes cosas para poder hacer actividades como esta, sino que un lápiz, un papel, escribir frase. Si a la persona le cuesta mucho, como a lo mejor escribirle la respuesta, como en esta actividad, pero que ordene, por ejemplo, con esto, y dejarle como estas respuestas cortadas, escritas y que las ordene en cada letra. Ahí uno puede simplificar o dificultar las actividades dependiendo de las capacidades de cada persona y las necesidades que se tengan. Dudas o consultas con el lenguaje.
No, No, profe. Ninguna. mm, Perfecto, qué bueno. Chicas, vámonos a un break, ¿les parece? Ok, bueno, Sí, sí. 10 minutitos, son 5 para las 8 a las 8:05. ¿Ya? Nos vemos en 10 ya, profe, minutitos. Sí, gracias. gracias.
Chicas, denme 3 minutitos más, por favor.
Ya, chicas, ¿están por ahí? Sí, profe. Gracias, gracias, chiquillas, por esperarme. Eh, Me acabo de enterar que la mamá de una amiga le dio un accidente cerebrovascular bastante fuerte, en verdad. Pero bueno, ya, vamos a continuar. Por eso me atrasé un poquito más. Cosas que uno no tiene previstas, ¿cierto? Pueden pasar. Sí. A ver, chicas, denme un segundito más, por favor. Ya, ahora sí, chiquillas, perdón, perdón. Ya, entonces terminamos Noxias, terminamos lenguaje, ¿cierto? Y vamos con funciones ejecutivas. Las funciones ejecutivas son actividades mentales complejas necesarias para planificar, organizar, guiar, revisar, regularizar y evaluar el comportamiento necesario para adaptarse eficazmente al entorno y para alcanzar metas. Dentro de las funciones ejecutivas encontramos diferentes procesos fundamentales para nuestro día a día. Tenemos la memoria de trabajo, que es el sistema que permite el mantenimiento, manipulación y transformación en la mente. ¿Qué es esto? Es lo que yo les hablaba respecto eh, de que la memoria de trabajo, que no lo vimos cuando vimos memoria, pero es más simple de lo que suena,
Es cuando uno transforma un aprendizaje y lo puede llevar a distintas necesidades. Ejemplo, em, a ver, estoy nublada con los ejemplos ahora, pero cuando uno aprende a hacer un nudo, ¿cierto? Sabe que ese nudo quizás me sirve para amarrar un globo, pero también me va a servir para amarrarme el cordón del buzo, también va a servir para cerrar una bolsa, también va a servir para... bueno, esos son buenos ejemplos, para como amarrar el cordón de un buzo, ¿cierto? O como para cerrar una bolsa, ocupo el mismo nudo que me sirve para cerrar un globo. ¿Ya? Y esto es lo que hace la memoria de trabajo, algo que yo aprendí de una forma, yo esta forma lo puedo usar para otras cosas más, lo puedo transformar también. Em, ¿Qué otra cosita podría servirnos como ejemplo? Si a alguna se le ocurre, bienvenido. Bienvenido a su comentario. Mm, ¿Qué más puede servir? Por ejemplo, a mí me gustan las plantas y cuando yo aprendí a hacer una mezcla de tierra para cactus, sé que esa mezcla de tierra también me sirve para la suculenta o me sirve para otro tipo de plantas que tengan una característica similar. Entonces, esa es mi memoria de trabajo, mi capacidad de saber que algo que aprendí para una cosa no solo me sirve solo para esa cosa, sino que me va a servir para distintas necesidades que puedan tener o que en algún momento quizás se me presente como la necesidad, la dificultad, y yo diga, pero esto también sirve para esto, ¿ya? Y hacerlo. Tenemos la planificación, que es la capacidad de generar objetivos, desarrollar planes de acción para conseguirlos. eh, la capacidad de generar objetivos, desarrollar planes de acción para conseguirlos, secuencias de pasos y elegir el más adecuado a base de la anticipación de consecuencias. Entonces, este es cuando yo planifico algo, cuando yo pienso ya mañana es día jueves y quizás en la mañana tengo que ir a trabajar a un lugar y después tengo que quizás buscar la solución como para poder almorzar y después seguir trabajando en el siguiente lugar, ¿cierto? Eh, y, eh, y poder hacerlo de la forma más adecuada, ¿cierto? Y quizás poder planificar mi ruta y no llegar atrasada a ningún lado. De eso se trata la planificación y para eso nos ayuda. Tenemos el razonamiento, que es la capacidad de comparar resultados, elaborar inferencias y establecer relaciones abstractas. Entonces yo razono que si mañana tengo que ir a trabajar a 3 lugares diferentes, en este caso lo más óptimo sería que me vaya en auto, ¿cierto? Para poder alcanzar a hacer llegar a todos los lugares y poder hacer las cosas de mejor forma que quizás me fuese en micro porque a lo mejor, ay, no quiero manejar. Pero el razonamiento me va a ayudar a decir, no, haz esto mejor, esto es la mejor opción, ¿cierto? Se va a adecuar a tus necesidades y puedes evitarte complicaciones como esperar micro, que la micro no pase, o que vaya llena y no te puedas subir, ¿cierto? Todas las cosas que pueden pasar tomando esa otra decisión. Vamos a tener la flexibilidad, que es la capacidad de generar nuevas estrategias para adaptar de la conducta a los cambios de demanda del ambiente. Entonces yo, por ejemplo, dije, ya mañana voy a salir en auto porque es lo más adecuado, porque según mi razonamiento es lo que más me conviene, según mi planificación, todas las cosas que hacer, eh, es la mejor opción. Pero puede ser que mañana ojalá esto no pase, pero puede ser que mañana se me eche a perder el auto. Y si se me echa a perder el auto, yo voy a tener que tener la capacidad de generar nuevas estrategias para adaptar lo que pasó, ¿cierto? Y poder cumplir a las cosas igual, ¿cierto? O quizás hacerle algunas modificaciones para poder no quedar mal y llegar tarde a todos lados y a lo mejor puede tener que suspender una atención
o alguna modificación y voy a tener que flexibilizar ante eso. Tenemos la inhibición, que es la capacidad de ignorar los impulsos o la información irrelevante, tanto interna como externa, cuando estamos realizando una tarea. ¿Ya? Y esto es como un poquito lo que hablábamos en la clase de atención, ¿cierto? Que a veces uno bloquea ciertas cosas que no son tan relevantes versus otras, o las posterga para un momento más y poder después continuar con eso que uno tiene ahí, que quizás se está cruzando en la mente. Yo en este momento mi cabeza está muy dispersa porque estoy pensando, ¿cierto?, en esta situación que acaba de pasar y en mi amiga. Eh, pero tengo que también saber cómo bloquearlo un poquito para que para poder terminar la clase de buena forma, ustedes puedan entender el material y después ya puedo retomar mi pensamiento a lo que está pasando en este minuto a nivel personal. ¿Ya? Entonces ahí uno inhibe, bloquea cierta información para poder llevar a cabo la tarea que está realizando. Y tenemos la toma de decisiones, que es la capacidad de decidir una manera de actuación tras sopesar los distintos tipos de opciones posibles y sus posibles resultados y consecuencias. Ya, y acá es como cuando yo elijo qué cosas tomo y cuáles dejo. eh, entonces voy decidiendo, ¿cierto? Y voy priorizando y después puedo tomar la siguiente, cambiar capas de decisión dependiendo de la importancia, la gravedad de cada cosa que estemos viviendo o de la necesidad del momento. ¿Se entienden las funciones ejecutivas o queda alguna duda? ¿Se entiende, profe? Sí. Ya, perfecto. ¿Quién se me desconectó? La Celia desapareció. Ejemplos, cómo estimular las funciones ejecutivas. Y aquí requiero de su participación, porque por ejemplo, acá dice que es una actividad para relacionar conceptos. Tenemos una columna 1, una columna 2, una columna 3, y yo necesito ver cómo relaciono la columna 1 con la columna 2 con la columna 3. Por ejemplo, tenemos tigre. ¿Tigre con quién se relacionará de la columna 2? León. León, Ya, con león. León. León, ¿con quién se relacionará en la columna 3? Con leopardo. leopardo, En África. ¿Quién se relaciona a África con de la columna 2? Europa, Europa. Ya. Europa, ¿con quién se relaciona de la columna 3? Asia, Asia. Excelente. La leche, ¿con qué lo relaciono de la columna 2? Con helado. sumo, No. ¿Con qué? Ah, leche, sumo, Con leche con, sumo, ya. Y sumo con, café, ya. Y hielo, ¿con qué lo relaciono de la columna 2? helado, helado. ¿Y el helado con quién? iceberg, Perfecto. La mano, ¿con qué lo relaciono? con el pie, El pie. El pie, ¿con qué lo relaciono? Con la rodilla. con la rodilla, Excelente. Las acelgas la relaciono con, espinacas, Espinaca. excelente. La espinaca la relaciono con, Lechuga. lechuga, ya. Y el baloncesto lo relaciono con, el golf, y el golf con, ciclismo, Ciclismo. excelente. Ya, chicas, lo hicieron muy bien. Y acá, claro, tenemos, ¿cierto?, como relacionar de forma lógica, pero a la vez tenemos una ayudita con los colores, ¿cierto? Porque todos Ujú. los que se sí, relacionaban iban en el mismo color. Entonces, claro, a veces uno se podría ir confundido porque la leche, yo igual lo hubiese relacionado con el helado, porque el helado se hace de leche, bueno, si no es un helado de agua, ¿cierto?
Y quizás ahí uno se podría haber confundido con alguno que otro concepto, pero también los colores nos ayudaban a guiarnos quién iba con quién. En el caso del ejercicio de al lado, que dice que tenemos unos números y dice, forma el número más pequeño posible. ¿Cuál será el número más pequeño posible que puedo armar con todos estos números? ¿Cuál será Con los 4 números. con los 4 números? 1245. 1245, ya. Formar el número más pequeño posible que acabe en 2. Con esos mismos 4 números. 1452. Excelente. Y formar el número más grande posible. 5421. 5421. Excelente, chicas, son tan inteligentes, tan rápidas. Otra forma puede ser, ordene las siguientes frases de manera que tengan una secuencia lógica. Y aquí, por ejemplo, nos dan una secuencia de cómo preparar el huevo, ¿cierto? Y armar un orden. Acá nos da otro ejemplo que habla de la planificación y dice, describa los pasos que hay que hacer para pintar una casa y lo que nos pide es que lo podamos desglosar en 10 pasos. Esta actividad se ve bastante simple, es como fácil, pero cuando uno trata de hacer 10 pasos para pintar una casa, igual demanda que uno empiece a pensar como en el detalle del detalle del detalle. Pero es un excelente ejercicio de planificación. Ay, no, se me salió. Y pasamos a la rehabilitación cognitiva. Según López y Ariño, la estimulación cognitiva es un proceso que trabajan profesionales, familias y miembros de una amplia comunidad para alcanzar el estado máximo de bienestar, ya sea físico, psicológico, social y vocacional posible de una persona. Se busca alcanzar una mejoría a nivel emocional, ya que se entrena a las personas a reutilizar habilidades instauradas, tanto mentales como sociales, ya olvidadas, y a ejercitar la utilización, perdón, de recursos externos, manteniendo durante más tiempo las habilidades conservadas y retrasando su pérdida definitiva. Y esto era como lo que hablábamos, por ejemplo, de colocar calendario, de colocar reloj, de mantener la orientación, porque vamos a usar recursos externos, ¿cierto? Con la finalidad de que la persona se mantenga orientada en este caso y así el mayor tiempo posible y que retrase su pérdida definitiva, por ejemplo, de la orientación con este ejemplo. La definición de lo que es la estimulación cognitiva indica que esta no solamente se centra en la parte cognitiva, sino que aborda otros factores de relevancia dentro del ser humano, tales como la afectividad, lo conductual, lo social, lo familiar y lo biológico. La definición de lo que es estimulación cognitiva indica que esta no solamente se centra en la parte cognitiva, ya, o sea, no solo va a ser que la persona lea, que la persona haga ejercicios, sopa de letra, sino que todos los factores que van a rodear a la persona van a ser relevantes y van a ser importantes para que la persona tenga un Ya, buen Ariana, desempeño. Ariana me dijo que sí. Chiquilla, ¿a quién se le activó el micrófono por ahí? Y que todo esto lo que el entorno y todo lo que pasa alrededor de la persona va a influir, ¿cierto?
en la persona mayor. ¿Qué cosas van a hacer esta? La afectividad va a influir, entonces también es importante que cuando nosotros trabajamos con una persona generemos un vínculo, si bien no es un vínculo de familiaridad, de amor, de un afecto más allá de nuestra relación laboral, ¿cierto? Y de cariño, y que quizás es una persona que vemos a diario, que vemos de mucho tiempo. Eh, entonces, está la afectividad, está lo conductual, ¿cierto? Lo social, muy importante, lo familiar y lo biológico, buscando intervenir a la persona de una forma integral. Ya todo va a ser importante para que esta persona se desempeñe bien. Continuamos. Mantener las funciones neurocognitivas, ya sea la atención, la memoria, las praxias, las funciones ejecutivas, la orientación, conservadas el máximo tiempo posible con la finalidad de preservar su autonomía. Por eso nosotros trabajamos la estimulación cognitiva, por eso nos importa que la persona esté activa, por eso nos importa involucrar a la persona en las actividades que hacemos, por eso nos importa que la persona esté atenta de lo que esté pasando, porque todo esto va a ayudar a que la persona se mantenga lo más autónoma posible. ¿Qué me pasaba cuando trabajaba en el CESFAM? A veces las personas iban porque querían recibir alguna ayuda, ya sea una ayuda técnica como un carrito, una motito o una silla de rueda, pero si yo les daba, sí, o sea, no era yo la que tomaba la decisión, pero si el CESFAM o la comuna le facilitaba una silla de rueda eléctrica, por ejemplo, a una persona mayor que no tenía necesidad de usar silla de ruedas, ¿qué iba a hacer? Íbamos a disminuir su autonomía. ¿Por qué? Porque la persona lo más probable es que es súper cómodo moverse en una silla que se mueve sola, ¿cierto? No tengo que hacerle ningún empeño, pero ¿qué iba a pasar con su autonomía? Se iba a volver dependiente porque ya no iba a necesitar caminar, porque lo más probable es que se trasladara a todo el lado, porque a veces uno no hace buen uso de la tecnología o de la ayuda técnica, entonces ahí también, por eso es importante que la persona, aunque no tenga muchas ganas, se resista un poquito, nosotros busquemos la forma en que esta persona pueda de igual forma hacerlo, ¿ya? Porque este es el objetivo, que la persona sea autónoma el mayor tiempo posible, aunque la persona ya no quiere ser autónoma, pero por su bienestar, por su salud, por su autocuidado, incluso por su salud mental, la autonomía es muy necesaria. Crear un entorno rico en estímulos que facilite el razonamiento y la actividad motora mejora las relaciones interpersonales de los sujetos. Por lo tanto, una persona con enfermedad de Alzheimer jamás será igual a otra, pues los síntomas concretos que se presentan varían en cada caso. Por ello, a la hora de realizar una intervención a nivel cognitivo, se debe analizar cuáles son las áreas que más estímulo requieren cada persona, ¿ya? Se debe analizar, claro. Entonces aquí vamos a ver qué es lo que necesitamos reforzar más con la persona. Igual uno puede hacerle un poquito de todo, pero ahí vamos a ver si a lo mejor la persona necesita trabajar un poco más la memoria y hacemos más ejercicio quizás de memorice, eh, o que la persona pueda resolver eh, eh, problemas lo más rápido posible, entonces a lo mejor le vamos a pedir su opinión ante una situación compleja y que ella decida cuál es la mejor opción y ahí va a estar trabajando sus funciones ejecutivas, la planificación, ¿cierto? La toma de decisión, la inhibición. Entonces, todo eso va a ayudar a la persona a estimular su mente, a estimular su memoria. Son solo beneficios. Pese a las grandes diferencias individuales que pueda presentar cada persona, hay ciertos síntomas y signos comunes en todos ellos a los que se debe prestar atención. Por ejemplo, si tenemos una alteración de memoria, estas personas tienen alterada la capacidad de aprendizaje de nueva información, así como recordar lo ya aprendido. A medida que avanza la enfermedad, ese deterioro seguirá siendo mayor.
afectando tanto el proceso de fijación como el de recuperación. Entonces, cuando hay una alteración de memoria, ¿cierto? La capacidad de aprender es lo que más se complejiza. Entonces, claro, como el retener la información y después recuperarla, mucho más complejo aún. Eso no quiere decir que yo no le voy a estimular la memoria, ¿ya? No porque una persona ya tenga una alteración de memoria, yo voy a dejar, pero si ya tiene problema, lo dejo todo perdido. De hecho, una de mis usuarias, cuando iba al médico, nunca se orientaba. No sé si se los conté en alguna clase. Pero ahora el neurólogo, cada vez que le hace la evaluación, ya responde mejor, por mucho que no sea tan evidente. eh, eh, por mucho que no sea tan evidente, eh, lo que está pasando, o porque mucho que se vea que uno, el trabajo que hace es como trabajo, a veces, incluso a veces hay familias que creen que es como trabajo perdido, al momento de como algo, como una evaluación del médico, y que y tengamos y tenemos una respuesta mejor al control anterior, se ve que esto sí tuvo resultados, ¿ya? ¿Qué pasa cuando hay apraxia? Perderá su capacidad para realizar movimientos coordinados con un objetivo, ¿cierto? Ahí se nos olvida un poquito, pero eso también no quiere decir que yo tengo que dejar de estimular porque ya hay una apraxia, al contrario, yo tengo que tratar muchas veces como recuperar la función, sino que eh, no siempre vamos a poder recuperar la función, pero en algunos casos puede pasar y no por eso dejarlo ahí y que esto se vaya aumentando, deteriorando aún más, ¿ya? Sino hay que tratar, por último, de mantener el estado que ya tenemos como base. Tenemos la fascia, que se produce un empobrecimiento del lenguaje, que comienza con dificultades para nombrar objetos. Puede presentar dificultades tanto en la expresión como en la comprensión, ¿ya? Y esto no sé si lo han visto en alguna persona mayor que de repente empieza así como, ay, ¿esto cómo se llama? Esta cosa así, y es capaz de describir el objeto o lo que quiere mencionar, pero no es capaz de nombrar específicamente lo que está describiendo, ¿ya? Entonces la dificultad en nombrar el objeto, o a veces como de nombrar a la persona a la que se quiere referir. Tenemos la agnosia, ¿cierto? Que lo acabamos de ver, pérdida de reconocimiento perceptivo, dificultades para reconocer personas u objetos. Vamos a tener la desorientación, que puede pasar tanto en el espacio, en el tiempo o como persona. Otra dificultad que podemos observar, que puede pasar en una persona mayor, es la discalculia, que es la dificultad para realizar operaciones matemáticas, reconocimiento de números, de cantidades o de símbolos. Ya acuérdense que la clase que hablamos también, yo les contaba de una usuaria que no reconocía el signo más, el signo menos, el signo igual, ¿ya? Y eso sería un problema de discalculia. Tenemos la alteración de la atención, que son problemas para mantener la atención en una tarea determinada. Tenemos la alteración de las funciones ejecutivas, que es un problema a la hora de llevar a cabo cualquier actividad que requiera un razonamiento. ¿Se va entendiendo, chicas, o hay dudas o consultas? Sí, profe. ¿Todo bien? Sí, profe. Señorita, Gracias, chicas, son tan secas. Vamos a la siguiente diapositiva. ¿Qué es la idea de organizar una intervención, un trabajo o un apoyo en el área de la estimulación cognitiva de la memoria? Que si yo trabajo con una persona todos los días, quizás cada día hacerlo de algo diferente. Dice, todos los días la estimulación cognitiva irá precedida por un tiempo dedicado a la orientación a la realidad, ¿ya? Y la orientación a la realidad era lo que hablábamos la vez que hablamos de orientación, ¿cierto? Cuando yo les decía que era importante hablar respecto a la fecha, el día, la hora, la estación del año, días festivos, ¿cierto? Eso es orientación a la realidad. Entonces, ojalá esto lo hagamos a diario, recordar
la fecha en la que nos encontramos, la estación del año, qué vamos a celebrar prontamente, muy propio de la orientación a la realidad. Se puede llevar a cabo a través de diarios, calendarios, relojes, etcétera. Y eh, después de eso, eh, agregar alguna actividad extra. Entonces, por ejemplo, los días lunes se puede trabajar recuerdos, e incluso recuerdos podemos trabajarlo con canciones, canciones del pasado, canciones que hayan sido de su ídolo favorito, canciones como de alguna época, ¿ya? Ahí reminiscencias, ¿ya? Ahí estaríamos trabajando recuerdos, o incluso también recuerdos familiares, fechas importantes, cuando algún hito, cuando nacieron sus hijos, todo eso. El día martes quizás podemos hacer trabajo de atención y praxis y ahí podemos hacer, eh, por ejemplo, incluso con cosas cotidianas, que la persona pueda elegir el vestuario acorde al clima y que ella elija la ropa que se quiere colocar y que esta ropa sea acorde a lo que al día, ¿cierto? Eh, atención y praxis, ¿cierto? Tenemos lenguaje y lectoescritura el día miércoles, y ahí podemos quizás leer un texto, leerlo y transcribirlo, leer una noticia, comentar qué pasó, qué entendió de esa noticia, ¿ya? El jueves, memoria, y ahí también incluso podemos jugar al memorice, eh, podemos, alguna otra actividad para trabajar memoria puede ser el, no sé, en 5 minutos escribir 10 palabras o 10 nombres de mujeres, o escribir 10 frutas, o escribir 10 verduras, ¿ya? Ahí hacemos un trabajo de memoria. Y el viernes, por ejemplo, se puede trabajar cálculo y función ejecutiva y ahí podemos hacer actividades matemáticas, sacar cuentas, ver cuánto sale el supermercado, cuánto sale la feria, cuánto salen nuestros artículos de aseo personal. Todo eso ayuda a trabajar. Función ejecutiva, cálculo, porque tenemos que tomar decisiones, elegir qué es lo más importante, priorizar, qué puede omitir, quizás qué podemos pagar el siguiente mes o comprar el siguiente mes. ¿Ya? Y ahí cada día tendríamos una actividad diferente, con un objetivo diferente, pero todo con el fin de que la persona pueda trabajar su memoria. Sugerencias, que es muy importante evitar la sobreprotección, chiquillas. Pasa mucho en las personas mayores que se les empieza a hacer más cosas de las que requieren. Sabemos que necesita apoyo, pero para algunas cosas a veces solo supervisión. ¿Y qué pasa muchas veces? Que empezamos a hacerle todo, porque a veces uno cuesta, al ver que la otra persona se demora un poco más, que un poco más lenta, uno prefiere como evitar eso y uno lo hace por ello, pero ahí nos estamos ayudando. Entonces es importante que también le demos su espacio, su tiempo, si se demora más, la posibilidad del error, corregir ese error, la posibilidad de que se dé cuenta en que se está equivocando, todo eso es muy importante. Estimulando al máximo la independencia, ¿ya? Al máximo. Entonces, si la persona a lo mejor se puede todavía bañar sola, a lo mejor yo la voy a acompañar en el baño, voy a estar ahí por si necesita algo, porque voy a fijarme que no se caiga, que no tenga riesgo de caída, que la goma esté bien pegada, que tenga quizá un pasamano para poder apoyarse en caso de, ¿ya? Pero vamos a mantener su independencia en lo posible. El diagnóstico de demencia no supone que la persona haya dejado de ser capaz de realizar todas sus actividades. La pérdida de independencia se producirá de forma progresiva. Realizar todas las actividades en lugar de la persona con demencia o con necesidad de apoyo, ¿cierto? No necesariamente que puede tener demencia, pero sí puede tener una necesidad de apoyo, favorecerá que la persona, su deterioro, avance con mayor rapidez, ¿ya? Por eso fomentamos la independencia. De la misma forma que se debe evitar la sobreprotección, tampoco resulta positivo dejar a la persona sola en su actividad, tampoco nos podemos ir al otro extremo, ¿cierto? Cuando ya no puede realizarla. Si la afectación ya existe, se le deberá prestar apoyo, el apoyo necesario.
Los apoyos que se ofrezcan serán siempre progresivos. Inicialmente, quizás la persona solo requiera la supervisión de algunas tareas por seguridad, necesitando de forma progresiva apoyos verbales, apoyos físicos en alguna tarea puntual y finalmente apoyo físico en todas las tareas cuando tenemos una persona con deterioro avanzado, ¿ya? Se aconseja mantener una rutina diaria, unos horarios y unos horarios, ya que esto facilitará la orientación en el tiempo, contribuyendo así al desempeño de la actividad. ¿Qué actividades podemos realizar en casa? Jugar a las cartas, jugar al uno, jugar a la adivina quién, donde la persona pueda describir a la persona que tiene, ¿cierto? Y quizás como si se le puede olvidar la instrucción de que no tiene que decir el nombre, le podemos tapar el nombre a las cartas para que solo lo pueda describir físicamente. Las cartas también, por ejemplo, estas cartas se pueden modificar. Yo a veces con alguna usuaria trabajamos jugando solo armando tríos, unas personas con mayor capacidad vamos armando escala o hacemos la escala real, ahí uno va viendo, porque también a veces no se tiene el tiempo suficiente para poder jugar el juego completo, pero vamos adecuándonos acorde a la necesidad. Otras actividades, jugar al Monopoly, al Gran Santiago, a las damas, al Ludo, al dominó, al Memorice. ¿Ven? Estas como son cositas que igual, si no las tenemos, tampoco son tan caras en caso de poder de tener que comprarla o yo en algunos casos eh, le pido los materiales, o sea, la actividad, o sea, el juego a veces se los pido a la familia, porque también a ellos les sirve mantenerse jugando esta actividad y estimulando a la persona y también compartir tiempo de calidad junto con el otro. Y aquí tenemos como otras láminas donde uno puede trabajar, por ejemplo, la orientación espacial, donde si uno le muestra fotos de lugares, si la persona es de Chile, ¿cierto? Acá está pensado en eso que pueda reconocer a qué región o de qué ciudad pertenece cada de estas fotos, ¿cierto? Y ahí también trabajar un poquito la orientación espacial, pero ya en nuestro país. Si una persona tiene un deterioro cognitivo mayor, por ejemplo, acá esta actividad es muy simple, podría parecer para algunas personas, pero para alguien que tiene un deterioro mayor, una demencia ya más avanzada, puede ser bastante compleja, donde dice señale las imágenes que tienen forma redonda. Incluso se podría confundir acá, porque a lo mejor esta también podemos validarla como una imagen con forma redonda, porque si bien la radio en general no es redonda, pero sí tiene formas redondas incorporadas en ella. Acá tenemos otro que habla de la memoria episódica, y acuérdense que hablamos que la memoria episódica estaba directamente relacionada con la orientación personal, entonces donde yo le puedo pedir los datos personales a la persona. Mi nombre es, nací el tanto, del año tanto, tengo tantos años, mi dirección es, mi pareja, esposa, esposo es, mis hijos se llaman, bla, 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 mis nietos son, trabajé en tal lugar, mi equipo de fútbol favorito, ¿cierto? O mi actividad favorita, o mi deporte favorito. Ahí uno puede hacer las modificaciones y usar también la creatividad. Y crecí en la ciudad de. Y ahí estaríamos trabajando en memoria episódica, pero también orientación personal. Otro, acá por ejemplo, habla del lenguaje de denominación, me da la descripción de un oficio, y acá yo tengo que escribir a qué corresponde. Por ejemplo, hacer cómo se llama la persona que hace muebles, cómo se llama la persona que recoge frutas, cómo se llama la persona que cocina, cómo se llama la persona que arregla zapatos, cómo se llama la persona que corta el pelo, ¿ya? Y aquí estaríamos hablando, dice, praxias constructivas, pero faltó el viso constructivas que me pide. Dibuje las siguientes cosas solicitadas. Entonces me pide que dibuje una casa, un sombrero, una flor, un sobre, una guinda, una cara. Esto, chiquillas, es como en el caso de que las personas tengan que trabajar un poco la motricidad fina. No lo vamos a ver al detalle. Si ustedes lo quieren leer para saber un poco más, lo pueden leer en pro del tiempo, pero esto les soplo desde ya que no entra en la prueba.
¿ya? Los ejercicios de masa terapéutica no entran en la prueba, así que si ustedes lo quieren leer para tenerlo en su conocimiento, obviamente lo pueden leer ahí, pero ahora en pro del tiempo no nos vamos a detener, pero les digo desde ya, no entra en la prueba. Y acá, por ejemplo, cosas que uno puede encontrar en internet. Existen los cuadernos de e-cognitiva que traen harto ejercicio y también traen harto ejercicio como que van aumentando la dificultad según lo que uno necesite. Son súper buenos, pero si tienen para imprimir, mucho mejor porque yo los imprimo y con eso algunos trabajo con algunas personas y son bastante buenos los ejercicios que uno puede encontrar ahí. Y de matemática, de lenguaje, de orientación, de todo un poco. Acá hay otro cuadernillo que se llama de estimulación cognitiva, pero este es Stevie, se llama Cuaderno de Ejercicio de Estimulación Cognitiva, también lo encuentran por internet, lo pueden googlear, ¿cierto? Y también hay hartas actividades. Toda esta información es sacada de estos lugares de referencias y colorín colorado, este módulo se ha terminado. ¿Dudas, consultas, comentarios, cosas que requieren saber? Yo tengo una pequeña inquietud, o sea, una duda. Ujú, Eh, Fuera de lo que mencionó, mi abuelita, que ujú. prácticamente yo la cuido, pero se hizo como una relación más como cercana, familiar. Ujú. Ella le encanta ver la noticia, ¿eso lo hace bien? Le Eh, gusta leer los diarios, hablamos sobre la estimulación de la semana, le hago ver videos, porque en ese aspecto, sobre el tema del el Chile de antes, los de todas estas cuestiones para que ella haga recuerdo. Pero siempre me quedo con la duda si es bueno que ella vea noticias. Yo sé que las noticias no siempre son buenas, pero a ella ujú. le encanta estar informada, le encanta ver las noticias cuando se puede. No sé si eso sea bueno para ella o no. O sea, no, más allá como de todas las tragedias que nos podemos enterar por las noticias, no tiene un efecto contraproducente y sobre todo si se hace el feedback, si ustedes conversan, ella se Sí. acuerda de lo que vio, Ujú. está consciente, está atenta a lo que Interactuamos está mucho en la pasando. noticia, interactuamos Ujú. mucho, cosas que no entiende, yo le complemento la información porque siempre está como a la hora del almuerzo con la noticia y ahí come, porque mientras que está mirando yo le voy dando la comida y así como que una pillería mía. Pero yo digo entre mí, será bueno, malo, porque muchas veces estamos solas. Ella está en un Ujú, hogar, pero prácticamente las dos estamos a mi cuidado. ujú. Entonces yo digo, ¿será bueno eso de estar? A mí se me hace cómodo igual porque se aburre con otras cosas. Igual, Claro, o sea, la idea es que igual poder integrarle más cositas, que no solo se dedique a ver televisión. Por ejemplo, ok, ya vemos las noticias, pero también leamos las noticias. También quizás leamos un libro de historia, si es que lo que le gusta es la historia, pero algún texto más cortito, ¿cierto? Porque a veces leer un libro es igual agotador y los libros son bastante largos, pero leamos, quizás imprimirle alguna noticia, algo más pequeño, más acotado, pero que no siempre sea solo ver la televisión, porque... no, ella es una persona de 100 años, ya más de 100 años, una persona que ya de visión no es tan buena. Ujú. Ella obviamente que tiene talleres, pero ella se quebró la cadera hace 2 semanas. Está en esa transición que prácticamente ya está recuperada, pero está temerosa. Pero Ujú, para la hora del almuerzo o para la hora de la 11, le pongo ujú, las noticias. Entonces, obviamente que en el transcurso del día hacemos otras cosas, como que ujú. salimos y estamos al pendientes con los talleres del hogar y todo eso. Pero esa era Claro. mi pequeña duda, que si estaba Ya. haciendo bien esa parte de ponerle eso o ponerle cosas más alegres, que de lo cual también se puede hacer. A las personas mayores le encantan las noticias y como Ya, que le encanta la tragedia, no sé. Pero yo ya. con las usuarias que trabajo, a veces llego y me dicen, ¿qué piensas de cómo está el país? Y me Mm, empiezan a contar todas las desgracias y yo digo, no se acuerda ni de mi nombre, pero de las noticias no se le va sí, una. ya. Bueno, entonces no está tan mal, por lo No, que no es ya, malo y sobre ya todo si lo listo, pueden como comentar. ya, listo, Y no gracias. es lo único que realiza, así que no hay problema con eso. Aparte que si le gusta que lo disfrute, si ya tiene 100 años, qué mejor que hacer las cosas que a uno le gusta. Bueno, gracias. ¿Algún otro comentario o consulta, chicas? Estos cuadernillos los puedo descargar
Sí, gente, se descargan completos sí, pero porque son gigantes. Entonces uno los puede descargar por hojitas, por lo que necesita. O sea, descargarlos son, puede descargar completo, pero para imprimir puede imprimir lo que necesite. ya, Miren, les voy a mostrar. que Deme un todo segundo. estas cositas que las que puedo hacerle trabajar, porque después tratar de ver televisión o conversar con ella como que no. Claro, uno le puede dejar como actividades. Esta es la página, yo aquí puse cognitiva, ¿ven? Ya, Y dice, por ejemplo, atención, déficit atencional, memoria, juegos de memoria, y ahí yo voy a apretar. Que no se me queda pegado el computador como ahora, que se quedó pegadísimo. Chequete eso. Y acá dice juego de memoria, por ejemplo, y ahí acá sale el memorice. Y este yo me acuerdo que lo descargué, después lo imprimí, lo corté, lo hice. ¿Ven? Entonces ahí, por ya. ejemplo, salen ejemplos de láminas Ujú. para hacer ese juego y ahí aumenta la dificultad también. Y ahí aparecen otros libritos más, porque hay muchos, mucho material. Acá hay, por ejemplo, lenguaje, ordenar palabras. Ahí están las praxias también. En eso no creo que avance, ya más que todo imágenes, así. Claro, aquí, por ejemplo, salen oraciones y que la persona pueda ordenar la oración. Hay sopas de letra. Atención. No, no sabe leer. Ya, aquí dice, parece rastreo visual, que creo que este debiese ser con imagen. Entonces, como que ahí, por ejemplo, les muestra la imagen. ¿Se ve, cierto? Claro. ¿Se ve la pantalla? Sí, se ve. Ya, entonces aquí, por ejemplo, le pide que busque a esa persona entre todas las fotos. Y ahí está la persona, acá, esa flor. Entonces ahí está la flor. Claro. Entonces hay actividades con letras, pero también hay actividades con dibujo en el caso de necesitar. Por eso les digo, hay actividades simples y actividades más difíciles. Son súper Ya. buenos, súper, Sí, súper voy buenos. a darme la página para ir descargándolo, Sí. imprimiéndolo. Gracias. Ya, ¿alguna otra duda o consulta? Ya, chicas, en pro del tiempo, y si no hay más dudas ni consultas, agradecerles por su asistencia, agradecerles por su participación, agradecerles lo rápida que son, aprenden demasiado rápido. Espero que les haya gustado el módulo, que hayan entendido el objetivo, la finalidad que tiene, que puedan aplicar quizás las cositas que conversamos, obviamente no todas, pero alguna que otra que haya podido quedar en ustedes y que pueda ser aplicable. Eh, Eso, ¿ya? Así que vamos a pasar la lista para cerrar y si no quedan dudas ni consultas, estaríamos listas por hoy. La prueba se va a activar hoy día a las 9:30 y va a estar activa hasta mañana hasta las 9:30. Y junto con esto también se va a activar la prueba número 1 y la número 2 para quienes la puedan, para que la puedan rendir quienes la hayan tenido pendiente. ¿Ya? Así que eso, chicas. Voy a proyectar la asistencia. Ya. Marina pasa. Ay. Rosa Arce. Presente. Gracias. María Colina. Creo que Marina me avisó. O sea, María. Amanda Gómez. Presente. Gracias, Amanda. Bien. Clara González. Ivana Mamani. Ivana no se conectó hoy día.
Karina Holguín, no, Karina tenía a su hijo enfermo. Catherine Rojas, Geraldine Romero, Presente, profe. gracias Geraldine. Beatriz Rosales, Presente. gracias Beatriz. Celia Saldaña, Presente, profesora. gracias Celia. Sara Villanueva, Presente, señorita. perfecto. Ya chicas, que les vaya muy bien, les deseo todo el éxito. Cualquier dudita igual que tengan de las pruebas me la pueden hacer llegar y mucho éxito en lo que viene. Que estén muy bien. Chao, chao. Gracias a usted también, Gracias, señorita. profesora. Feliz Descanse. noche. Gracias, profesora. Chao.